everybody. We are here with another video. I am Sandy Lanham. I'm partner at KLR International Realty. Hola a todos, soy Alfredo y soy manager acá en KLR International Realty. All right, so in today's video, we are going to talk about the FHA program. Y hoy vamos a hablar sobre el programa de FHA o el programa federal. Okay, so who qualifies for FHA? ¿Quiénes califican para este FHA, para este préstamo federal? Okay, so it's going to be everybody with a social or citizen. So if you have a work permit, work visa, resident, DACA, TPS, or a citizen. Califica cualquier persona que tenga un seguro social válido y permiso de trabajo válido si es necesario, así como las personas que utilizan DACA, visa de trabajo, TPS, residentes y ciudadanos. Exactly. So we're going to go over the requirements. Y aquí en este video de hoy vamos a ir sobre los requerimientos que necesitan para este programa. Aquí los tenemos en pantalla. Okay, so again, these are the requirements for the FHA program, as long as you have a valid social. So we have that up here on this document, as long as you have a valid work permit, resident, DACA, work visa, TPS, or you're a citizen. So here we go. So you will need the last 2 years of taxes and your Highlight it. Yeah, for sure. Okay, right here. We have, I was just kidding. Two years of taxes. All right. So right now it's February 4th when we're recording this. So you can still use your 2019 and 2020, but starting February 15th, you will have to use your 2020 and 2021 taxes and W-2s. Y estos requisitos acá son los que necesitan primero. El amarillo que pueden ver aquí se va a necesitar hoy, por ejemplo, 4 de febrero del 2022, los últimos 2 años de su W2 y de sus impuestos del 2019 y el 2020. Como pueden ver, a partir, como está aquí en rojito, en rojo, disculpen, aparece que a partir del 15 de febrero de este año de 2022 van a necesitar los del 2020 y los del 2021, así que hagan sus impuestos. Okay, so moving on to the next requirement. You will need 2 years of work history. Doesn't have to be the same employer, but it does have to be in the same industry. Vamos a necesitar los últimos 2 años, o bueno, vamos a necesitar 2 años de historia laboral. No tienen que ser con el mismo empleador o el mismo jefe o la misma empresa, pero sí tienen que ser la misma industria. ¿Qué queremos decir con esto? Si trabajamos en un restaurante, por decirlo así, y trabajamos en el área de cocina, perfecto. Tenemos 1 año trabajando ahí, me cambié de trabajo y me fui para otro restaurante, pero ahora soy mesero. No hay ningún problema porque tuve 2 años trabajando en el área de cocina, restaurantes y esas cosas. Pero vamos a decir de que el 2020 trabajé de cocina igualmente y el 2021 me cambié a construcción. No vamos a calificar. Tenemos que tener 2 años entonces al menos trabajando en construcción. Okay, and also too, let's say for example, you go from being a W-2 employee to having your own company.
those 2 years start over also. So it has to be. También, muy importante, como acaba de decir Sandy, es que si vamos de ser empleados, de tener nuestra W2, a ser propietarios o nuestros propios jefes, nuestro propio negocio, también se reinicia otra vez. Ahora tenemos que tener 2 años siendo propietarios, jefes en nuestro propio negocio. Now, if you go from being self-employed to a W-2 in the same industry, that actually counts. Pero vamos a decir que si vamos de tener una W2 a ser nuestros propios jefes en la misma industria, en realidad eso sí cuenta. ¿Qué quiere decir? Vamos a decir que, nuevamente, trabajo en construcción y trabajo para una compañía y hago mis taxes y ellos utilizan mi W2, muy bien, perfecto. Y ahora quiero iniciar mi propio negocio, también de construcción, estoy haciendo lo mismo que estaba haciendo antes y ahora yo soy mi propio jefe. No hay ningún problema con eso, todavía califico para un FHA. Okay, the next requirement, this is really important. You have to have a 620 credit score or higher. Y ahora, como pueden ver acá en amarillo, esto es muy, muy importante. Deben tener al menos un puntaje de crédito de 620. Okay, so you'll have 3 different credit scores from the 3 credit bureaus. FHA program takes the middle score. So whatever score number is in the middle, that's the one they use. Y bueno, como saben, los que tienen crédito tienen 3 puntajes de crédito, ¿verdad? Lo que hace el programa de FHA es que va a utilizar el del medio. Si tienen un puntaje de 620, 6 y 610, FHA va a agarrar el del medio, que es el 610. Okay, so this credit portion is very, very important because if you have all of the other requirements and you don't have the credit, you don't get approved. So if you would like for us to help you with your credit with a free credit consultation with one of our team members, please put it in the comments and we would be happy to schedule that with you. We'll reach out to you and we'll schedule your free credit consultation. Esta parte que está acá en amarillo de crédito es muy, muy importante, como ya dijimos. Si necesitan ayuda con esto y quieren nuestra ayuda, por favor coloquen abajo consulta de crédito para obtener una consulta de crédito gratuita con alguno de nuestros agentes acá en la empresa y poder ayudarlos con eso también, con un programa que tenemos diseñado para que puedan calificar a este programa en 90 días o menos. Exactly. And during your credit consultation, we will go over the area that you want to purchase, how much money you can save on down payment, for example, and interest based on your credit score, and how to look online to see where your credit score might be the day that your free consultation is. Y también en esa consulta podemos ver en qué áreas quieres comprar y cuánto más o menos necesitarías en crédito o qué faltaría para que pueda ser aprobado y mostrarte algunas casas de una vez que se encuentran en tu área que pudieras calificar y que pudieras poner una oferta. All right, so the next requirement you need are the most recent 2 months bank statements for all of your accounts. So if you have a checking account and a savings account, it will be the last 2 bank statements that you can download directly from your online banking PDF in a PDF file. We'll need the last 2. Ok. Y como pueden ver acá en verde, necesitamos los últimos 60 días de nuestros estados de cuenta. ¿Qué queremos decir con esto? Si yo tengo un banco, por decir Chase, y tengo una cuenta de cheques y una cuenta de ahorros, el banco va a solicitar los estados de cuenta de ambas cuentas. Y si tengo en bancos diferentes, también.
¿ok? Los últimos 2 meses sería lo que necesitamos. Nuevamente, un ejemplo. Hoy es 4 de febrero, el banco va a estar solicitando de mi banco los últimos estados de cuenta de enero y febrero. Okay, the next requirement you will need are the last 30 days of your paycheck stubs. So that depends on how you're paid. If you're paid every week, you will need the last 4. If you're paid once a month, just your last check, but the last 30 days of paycheck stubs. Y también van a necesitar los últimos 30 días o el último mes de pago. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo trabajo, obviamente, y me pagan en cash, cheque, depósito directo, Zelle, PayPal, Venmo, no importa. Si, como sea que me paguen, si me pagan semanal, quincenal, una vez al mes, necesitamos reportar todo ese dinero que hayamos recibido en ese último mes. One of the questions that we get a lot too is that a lot of people are paid by direct deposit, so they don't actually see their paycheck stub. We want everybody to know it's required by law for your employer to give you a copy of your paycheck stub. So you can go to your employer and get a copy of that when you go through pre-qualification. También vemos esto mucho, que algunos de nuestros clientes son pagados por depósito directo y no tienen un cheque o algo por el estilo. Sus empresas, por ley, tienen que dejar algún registro en la empresa de que se les realizó un pago. Entonces, por ley, deberían dárselo si ustedes se lo piden para este tipo de cosas, para pedir un préstamo y cualquier otra cosa que quieran utilizarlo. The next requirement you will need is a photo ID. So as long as it's valid, you can use your passport, driver's license, anything like that. As long as it has a photo and as long as it's valid. Ahora, el siguiente requerimiento es una identificación con foto. Puede ser su licencia de conducir, puede ser su Social Security Number o su seguro social, puede ser su pasaporte, no importa de dónde vengan, pero todas estas 3 cosas que acabo de decir tienen que estar válidas, no pueden estar vencidas. And along with your photo ID, if you have it, so if you have a work permit, work visa, or DACA, you will have a work authorization card. We will need that with the photo ID. Y también, si tienen DACA, TPS, right? Work permit and work visa. O un permiso de trabajo o visa de trabajo, van a tener una carta que es su autorización de trabajo aquí en Estados Unidos, también la van a necesitar. Okay, and you will also need to have a minimum net income of 25,000. So that's after your debt. So if you have credit card payment or a car payment, you have to have a minimum net income of 25,000 per year. Do you want to highlight it? Yes. Ahora, como estaba diciendo Sandy, el ingreso mínimo debe ser de al menos $25,000 al año. Esto es neto. ¿Qué me refiero con eso? Si hacemos, por ejemplo, $30,000 al año, pero tenemos muchos gastos, tenemos un pago de un auto y menos los taxes que nos quitan, obviamente quedamos, por decir un ejemplo, en 24, 23. Allí ya no estaríamos calificando para el programa. Las personas que pueden calificar son las que quedan por encima de 25,000. Después de Okay. deudas. Yes, that is the important part. Okay, so now for
the down payment for this program for FHA is going to be either 3.5% down or 5% if you end up going conventional. But for FHA, it's going to be 3.5% down. Y por último, el pago inicial o el enganche o el down payment, dependiendo de cómo lo conozcan, es de 3,5 a 5% del valor de la casa. No es un precio fijo, es dependiendo del valor de la casa. Exactly. And then in addition to that, all programs have closing costs. So your closing costs are the cost of closing the loan, of transferring that property from the previous owner to you, and your property taxes and your home insurance. Y aparte de ese 3,5 o 5% del préstamo, también existe lo que se llaman los costos de cierre. Estos costos son todos los costos que van de transferir una propiedad a mi nombre. Por ejemplo, si Sandy está vendiendo una casa, ¿verdad? Y yo la voy a comprar, voy a pagar el 3,5%, por ejemplo. Perfecto, pero también hay costos de que me pasen todos los títulos de Sandy a mi nombre, hay abogados de por medio, hay un aprecio de la casa para asegurarme de que yo estoy comprando algo, de que vale lo que Sandy dice, y todas las otras cosas para que ustedes tengan una buena inversión. Okay, so do remember that the property taxes and homeowners insurance, that varies depending on where you buy, what area you buy, how much the house costs. There are a lot of factors. So it's not a fixed price until we have the exact property that you want to buy. También estos costos de cierre no son un precio fijo, dependen mucho y principalmente de los impuestos de propiedad que tenga esa casa. Si ustedes están en un área cara, los impuestos van a ser más caros, por ende el costo de cierre va a ser mayor. Okay, so I'm going to stop sharing this. Those are the requirements for the FHA program. Ahora, esos son todos los requisitos que ustedes necesitan para calificar a un préstamo con FHA o un préstamo federal. Now, do not forget about the free credit consultation. So if you would like our team to help you with that and schedule your free credit consultation, just put it in the comments below. Y como está diciendo Sandy, recuerden que pueden tener una consulta gratis para tener un buen crédito con nosotros, ayudarlos en todo ese proceso para que nosotros mismos podamos conseguir luego el financiamiento para ustedes y encontrar la casa que quieren vivir los siguientes 20 años de su vida. All right. And as always, if you found this information helpful and you liked the video, make sure you subscribe, hit the bell notification so you know we have another video. And of course, as always, like our videos. Y si encontraron algo de ayuda en este video o algo, buena información, por favor déjenoslo saber en los comentarios abajo. Recuerden suscribirse y darle like a nuestro video y a la campanita para que les dé una notificación de cuando volvamos a hacer otro video como estos. Now, after watching this video, if you think you have the requirements for the FHA program and you want to go through the pre-qualification process and you want our help, put that in the comments below as well, and we will have a team member reach out to you. Y si creen que tienen todos los requisitos que acabamos de pedir en este video, también coméntenlo abajo y alguno de nuestros agentes se va a comunicar con ustedes para ayudarlos con todo el proceso. Alrighty, thank you everybody, and we'll see you next time. Bye, guys. Bye.